pastor, que no es un perro, pero se está comportando como tal porque se tomó una casa que es ni más ni menos que un jardín infantil. Oye, que tenéis que ser... Sí, hay que ser muy vaca. Vamos a ver la historia, vamos a San Bernardo. Leo Castillo está justamente en ese lugar con la historia del pastor que se tomó una residencia. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo está Monse? Fíjense, una gran custodia por parte de control de orden público de Carabineros, porque hasta hora de la mañana se realiza un desalojo, obviamente resguardado por Carabineros, gente de la municipalidad. Tiene que ver con un tema judicial, pero este lugar, vemos la maquinaria que está trabajando intensamente, pero lo que pasa a esta hora de la mañana es que se está desalojando este inmueble, que supuestamente era una iglesia evangélica. Hasta el minuto no se ha encontrado oración, Biblia, absolutamente nada, ni siquiera fe. Acá estaban viviendo personas indigentes, y claro, finalmente esto iba a ser un jardín infantil. No se terminó la construcción y es ahí donde fue tomada por un pastor que de buena fe supuestamente iba a dar una buena vivienda a algunas personas. Pero finalmente acá esto se convirtió en algo que no tenía ni Dios ni ley y tenía que ver con droga, tenía que ver con incivilidades, tenía que ver con todos esos hechos y finalmente se realiza este desalojo y la maquinaria pesada está sacando todo, absolutamente todo de cuajo. Mira, fíjate lo que vamos a ver a esta hora de la mañana. Es este lugar. Monse, la escucho. No había pastor, perdón, no había Biblia, no había no sé qué, pero ¿había pastor? ¿Dónde está el pastor? Lo que pasa es que el pastor, cuando lo oficializaron de este desalojo, no apareció más. Y por eso yo te decía, se llevó los altares, se llevó la Biblia, se llevó todo, porque hasta el minuto no han encontrado absolutamente nada. Mira, vamos a conversar con los vecinos. Pero este era el pastor que decía que hacía una obra social que acogía, que el fondo que él se defendía, que había hecho como una casa de acogida de personas que se estaban rehabilitando en situación de calle. Ese era como el pretexto que él usaba para ocupar la casa, ¿o no? Ese era el pretexto y esa es la historia, Monse. Pero después la historia fue cambiando en la medida que fue pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque al parecer este pastor le estaba cobrando 5 luquitas por pieza a algunas personas. Y la calidad, los productos que llegaban acá, los mandaba a vender. Mostramos las imágenes de lo que está pasando. Vamos a ingresar en los próximos minutos, pero yo quiero hacerle una pregunta a usted. A ver, ustedes me escucharon que yo decía no encontraron ni siquiera la Biblia acá. ¿Qué es lo que pasaba acá, vecina? Mucha delincuencia, ¿no? Mucho peligro de la gente que pasaba a trabajar y en la noche sobre todo se sentían muchos gritos, qué sé yo. Y un foco de peligro para ustedes como vecinos cuando llegaban del trabajo, cuando se iban al trabajo. Sí, pues eso es lo más, porque la gente que va a trabajar pasaban por aquí, el peligro en la mañana, que salen a las 6 de la mañana, llegan como a las 10 de la noche, todo eso, mucho peligro de delincuencia aquí nomás. Le hago una pregunta, ¿y qué pasó con el pastor? ¿Existió algún culto religioso? ¿Ustedes vieron cuando oraban o no, nunca oraron? No sé, yo nunca vi. Pero gritaban y todo esto, pero que se viera no. ¿Pero gritaban por desorden o por el culto, que a veces es medio ruidoso? ¿Incivilidades? ¿Pero gritaban por el culto o por desorden? De que Dios, pero eso era un segundo momento, así. No que... Era como una, como se dice en buen chileno, que era como una chapa. Una chapa, es que era una chapa. Finalmente se convirtió en una esquina peligrosa, ¿ves? Sí. Lo que pasa es que hace poco pusieron un paradero de micros que nos sirve a muchos para ir al metro, al nuevo metro El Pino. Y lamentablemente teníamos este miedo de ser asaltado, el miedo de que haya balacera, el miedo también a que haya incendios, porque muchas veces pasó también de que se sentían olores muy, muy fuertes y claro, también provenía de acá, de que habían incendios. Entonces nosotros como vivimos por acá, todo lo que sea una amenaza para nosotros es preocupante. Más que tenemos niños, tenemos mascotas que sacamos a pasear también, hay una casa, cancha cerca, donde un lugar para recrearse para los niños. Ya los niños no podían venir, no podían estar tranquilos. El alcalde muchas veces
O sea, con ayuda también de la sede, puso también acá, mejoró lo que es la iluminación, pero tampoco funcionaba mucho porque en realidad lo que necesitábamos era protección. O sea, finalmente esto se convirtió en una esquina peligrosa que era como una chapa de una iglesia. Así es, póngale de repente, se paraba la 39, se subían a saltar, se bajaban y corrían hacia el jardín. ¿Y por qué lo están destruyendo todo? Porque una cosa es desalojar a la gente y la otra cosa es destruir la construcción, Leo. A ver, claro que sí. Muchas gracias a las vecinas que dan su testimonio. Vamos a ver la posibilidad con nuestra cámara de poder ingresar a este lugar. Monse, usted me estaba haciendo una pregunta y justo me moví y existió una pequeña interferencia. Si me puede repetir la pregunta. No, por favor. porque una cosa es desalojar y otra cosa es destruir el inmueble. ¿Cuál es la razón? A ver, desalojar ya se desalojó. Lo que pasa es que acá el alcalde, según lo que nos comentó fuera de cámara y que lo vamos a entrevistar, aquí va a haber una mesa de trabajo incluso con Junji y también con otras instituciones educacionales para ver qué va a pasar finalmente con este lugar, porque vemos que hay lugares como estos, por ejemplo, que son estructuras sólidas, pero finalmente habían lugares, Monse, para responder tu pregunta, que eran casa-habitaciones que estaban hechas de manera hechiza. Claro. Y en ese sentido se tomó la decisión de desalojar, permiso, lo vamos a hacer con cuidado, pero que hay clavos acá, se tomó la decisión de desalojar y echar abajo, obviamente, ciertos lugares. Pero fuera de cámara, van a los echar abajo vecinos lo tienen irregular. bastante cuidado con dar su opinión. Claro. No todo. Y finalmente aquí nos decían que, bueno, ustedes lo escucharon, que había droga, que había delitos, incivilidades, asalto. Y finalmente lo que pasó es que esto, hace 8 años, que en algún minuto se pensó que iba a ser un jardín infantil, pero se fue a la quiebra la empresa, y es ahí donde quedó la puerta abierta. ¿Para qué? Para que obviamente se tomaran este lugar. Yo les decía, Leo, ni siquiera la Biblia han encontrado acá en este terreno. La Biblia y el calefón. 8:43, estamos viendo esto que está ocurriendo ahí en San Bernardo. Le voy a preguntar a Alberto Prej, nuestro abogado que está acá ya con nosotros, listo y dispuesto, que vendrá luego con su pizarra, con los secretos del caso de Manesuet. Pero bueno, aquí me imagino que están destruyendo, quiero creer que están destruyendo aquellas construcciones que son más bien ilegales o esas ampliaciones a la mala, porque si va a haber una mesa de trabajo para establecer qué se va a hacer, no destruyamos todavía, porque ¿para qué vamos a destruir si después vamos a tener que construir? Lo que pasa en esta situación, muy buenos días, es algo que lamentablemente en muchas comunas del país pasó. ¿Recuerdan que hubo un gran plan para construir jardines infantiles? Sí. Bueno, eso se licitó a muchas empresas, etcétera, y como ocurre también con viviendas sociales, alcantarillado, etcétera, las empresas empiezan a construir y se van a la quiebra. Después de cobrar evidentemente los adelantos, los anticipos, etcétera, y se van a la quiebra. Eso ocurre en San Bernardo. Se empieza a construir este edificio, queda a medias, nunca se habilita y por supuesto la ocasionas al ladrón, en este caso la ocasionas al pastor, y el pastor se mete y empieza a construir regularmente esta iglesia, pero que sabemos que lo ocupaba para otros fines. ¿Cuáles eran esos fines? Fines más bien habitacionales, etcétera. Le arrendaba piezas. Una pyme. Pero el gran problema está en que el Estado abandona un espacio y ahora a mí me parece bastante positivo que se esté haciendo esto, pero me parece bastante insólito que se esté discutiendo qué hay que hacer. Si lo que hay que hacer es construir un jardín infantil, para eso está el terreno. ¿Y eso va a ser así o no va a ser así, Leito? ¡Ay, Dios mío, santo! Eso fue lo que decían algunas personas acá. Tengo al alcalde aquí mismo, pero todavía no se desocupa. Pero tiene que ser un jardín. De hecho, ahora sí, perdón, Monse. ¿Por qué están con mascarilla? Nos contaba fuera de cámara el alcalde, porque en algún minuto ingresamos después de estas tablas con clavo y había un olor que no se puede traspasar y tampoco quiero profundizar en lo mismo. Olor a rodilla. A ver, ¿qué es lo que va a pasar ahora? La idea es que el municipio se junte con el Junji, se junte con Salud, con todas las instituciones para tener una mesa de trabajo para poder recuperar esa conversación, recuperar lo que iba a ser en un comienzo, un jardín infantil. Recuerden lo que les comentaba en Oye, pero parte el del pastor despacho tenía y lo que piscina. nos decía, obviamente, el abogado. Oye, El tío, abogado. mira, ahí tiene abogado- una piscina. Para los Sí, bautizos, pues. Tenía piscina. Claro, hay que bautizar. Piscina Hay que tenía, sí, tenía de bautizar. todo.
Le Oiga. faltaba un poco el filtro, no estaba Pero ahí funcionando bien, pero... bautizó un par de pirigüines, parece, porque es Oiga. lo único que hay adentro. Oye, es que es bien Monse. singular el giro del negocio del pastor, porque en el fondo era una hospedería para personas como en situación de calle. Les cobraba Así 5 es. lucas, pero tenía balneario igual, pues con piscina y todo, Leo. Claro que sí, pues sí. No te digo que acá hay piscina, hay computadores, hay casas, habitaciones. Es bastante grande el terreno. Y aquí Gigante. mire, de esta imagen, en altura se pueden dar cuenta estas construcciones de alguna manera que son ligeras, ¿verdad? Donde hay subdivisiones. Y es acá donde vivían estas personas. Hay piscina, hay computadora, hay segundo piso, hay hasta un quincho chiquitito, pero lo que menos había era fe, pues. Claro. Si ese es el problema, eso es lo que decían los vecinos. Lo que menos había era una Biblia. Y de repente se pegaban su culto rapidito, pero finalmente eso no duraba ni siquiera 2 minutos y ya después estaban algunos en ¿Leo? la esquina. Estamos hablando de lo que nos comentan, de lo que podemos reportear con los vecinos y ya estaban generando incivilidades a algunas personas Eso. desde el interior hacia el exterior. Lo escucho. Porque una de las vecinas decía aquí con delincuencia, porque ya una cosa es que delincuencialmente se tomen un terreno y levanten esto, que no era pero la otra es que haya habido hechos delictivos así más cotidianos, asaltos, cogoteos, No, sí, lo que pasa es venta de droga. claro, lo que decían los vecinos, Oye, que ahí había una población flotante Monse, Eduardo, ¿Sí? de Leito. mira, no, lo que pasa es que lo interrumpo brevemente para darles muestra de esto. ¿No les Ya. llama la atención esto que vamos a mostrar? Mira, Celular, Cristian teclado. Chispa. Otros celulares. Harto celular. no, harto teléfono, harto Sí, celular. ahí A ver. ¿Qué significa esto? Para la Interrogante, telefónica ¿no? puede ser, Choreo, pues, choreo. Oh, a mira, ver, pero mira, mira. A lo mejor era una sucursal de Bellsouth. Oye, Leo. Quizás te van a hablar con Dios. Claro. Ah, Tenía quizás. línea directa con el. Línea directa pulento. con el Altísimo. Disque Oye, celestial. Pero ahí obviamente, bueno, y los vecinos lo que dicen Mira. es que aumentaron un montón los asaltos después de que empezó a llegar gente ahí. Si el principal alegato de los vecinos no fue solo que no había jardín infantil, sino que la inseguridad había aumentado mucho, Leo. ¿Se filtrarán esos chats de esos celulares? Claro, pero claro, si incluso habían puesto un paradero de micro y era bastante complicado salir en la mañana, sobre todo en invierno, y después la llegada, obviamente, de todas las personas de este sector del lugar que se llama Santa Bernardita. Bombín. Me corrigen bien acá algunas personas. Era bastante complicada esta esquina y es por eso que algunos vecinos, yo te diría que bien general, en la generalidad de todos los vecinos, están bastante conforme con lo que se está haciendo acá. hay que ir más Vamos a allá. ver la posibilidad de conversar con ¿En el la otra alcalde. esquina? No sé si es posible, que está con otro medio, pero en definitiva queremos tener la vocería de él para No, es que, que nos los de los explique celulares algunas cosas, porque es finalmente, sospechoso. Es un síntoma, Claro. ¿no? Oye, Leito, es que Claro, se no, ve y- hasta y- 100 personas, ¿es verdad eso? ¿Hasta 100 personas vivían ahí? ¿Llegaban a pasar la noche? De todas maneras, es lo que nos dicen. Imagínate. Pero increíble. O sea, son muchas las personas que pasaban 100 en la personas. noche. Ahora, 100 personas. Y si es más, obviamente yo sé que este es un terreno muy grande, ¿ah? Es terreno muy grande, pero había muchas personas también Leo. para el espacio. Mira, está la Eduardo. teniente Fernanda Rubilar acá con nosotros. Teniente, ¿es que acaso hemos dado con un call center del Banco Estado? Usted ha ganado un premio con computadora. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué le dice su olfato de sabueso policial? O sea, de partida, este es un lugar que sin duda se ocupaba para cometer ilícito. Lo estamos viendo, una cantidad indeterminada de celulares que obviamente en el lugar ya se encuentra Carabineros de Chile en conjunto con la municipalidad. Por lo tanto, esto es un claro golpe a todo el sector que ayuda de cierta forma a cometer ilícito. O sea, la sensación de seguridad que la gente va a tener ahora en ir a tomar la micro, transitar por ahí, siendo que ustedes mismos lo decían, más de 100 personas vivían en el lugar. Pero esos teléfonos, ¿qué le dicen? ¿Robo? Puede ser muchas estafa. cosas, exactamente, ustedes lo estaban diciendo, pueden ser estafas telefónicas, pueden ser hurto, pueden ser robo con violencia, entonces es importante en este caso
tomar esos teléfonos celulares porque probablemente muchos de ellos estén funcionando aún y se pueden encontrar datos de las personas a cuál pertenecieron y vincularlos con alguna denuncia que hubo, ya sea por delito de robo con violencia, robo por sorpresa. Mira, yo no creo... ¿Descartamos que sea reciclaje? Oye, claro, pero ¿saben qué? Perdona que le diga, pero aquella vez que hubo un robo a una tienda, que luego llegaron a el lugar donde el hombre almacenaba y tenía 100 teléfonos en las cajas. 100. Tenía cerca de 100 teléfonos en las cajas, un ciudadano extranjero. Lo tomaron detenido, empezaron el proceso y después lo dejaron libre. Al señor que lograron identificar como el receptor de especies no usadas, de teléfonos nuevos en sus cajas. Entonces, esto no es nada. No. Nada. Pero Y son teléfonos que se robaban así, no sé para qué lo usaban. Pero es mi lado pesimista, que con esto no pasa nada. Pero como hemos aprendido por el caso Paribet, la receptación tiene penas menores, no tiene penas de crimen. Y por lo mismo, seguramente en ese caso y en este también ocurriría, si es que vieran el delito de receptación, las personas no quedarían en prisión. A mí me llama la atención que el pastor se evadió absolutamente. Se fue a los cielos. Sí. Se fue a los cielos. O sea, Se fue a los cielos. Y es muy importante que vayan a seguir esa hebra finalmente, porque acá lo que tenemos es un pastor multirut que claramente tenía poco de iglesia y donde tiene una fachada evidentemente para cometer delitos. Suena poco 5 lucas diarias, pero si son 100, son 500 luquitas 500 diarias. lucas al día. Ya. Y por supuesto, hacía libre cantidad de impuestos, caja. sin boletas, sin nada. Y el diezmo. Claro. Ahora, para que todo eso pase de receptación, todo primero tienen que pillar a alguien vinculado con Claro, eso. porque acá no hay nadie. Pero no hay había nadie. No había. No hay nadie, Leo, ¿no es cierto? Porque cuando llegó ahí la fuerza policial, la retroexcavadora, el pastor no estaba, pero ninguna de las personas que pasa la noche estaba ahí. Sí, Ahí había uno que varios dijo que le dejaran estaban sacar sus sumamente... Sí. Y que estaban sumamente enojados y se entiende, pero en definitiva esto tiene que ver con un tema judicial de desalojo. Me tomo un poco de tus palabras cuando me preguntabas, Monse, ¿este fue el pastor que...? Claro, este fue el pastor que en marzo del 2024 dijo que en definitiva aquí se iba a hacer la labor del Señor y que en cualquier minuto si alguien le pedía abrir las puertas para obviamente sacar a la gente, lo iban a hacer. Pero en definitiva él pedía un papel legal, llegó el papel legal, pero antes de que llegara el papel legal se fue pues, y nadie sabe de él. Entonces, en definitiva, este tema pasa por varias cosas que uno se tiene que preguntar. Finalmente se tomó este lugar, le brindó supuesta, entre comillas, ayuda a algunas personas, pero imagínense en lo que se convirtió. En cualquier cosa menos en un lugar de culto, mientras estamos viendo a esta hora de la mañana cómo se está desalojando este lugar. Mira esta pieza, esta supuestamente era una pieza, mira las conexiones eléctricas precarias. Mira una pieza aquí. Qué riesgo, cuidado. Y según lo que conversaste con las personas, la gente ahí también no era que pagara solo por noche, ¿o no? Había gente que ya vivía de manera estable ahí. Me imagino yo. Hay gente que vivía de manera estable, hay gente que pasaba la noche. A ver, vamos a ver la posibilidad de bajar y también poder conversar con esa parte grande parece que era la parte donde hacía... Oye, sí, él tenía una parte para el culto. Tenía una parte con unas sillitas, un altar, como dices tú, Leo. Tenía un sector dedicado al culto. Pero claramente ese era un jardín infantil. Me imagino que este era el sector culto, sector religioso, mira. Claro. Porque aquí se ven como una sillita, se ven como unos estantes. Claro. Ministerio Evangelístico y Restauración Betsaida, así se llamaba, no lo sé, pero por lo menos acá hay unos letreros. Ahora será pastor efectivamente, porque yo creo que en Chile es muy fácil decir, no, si soy pastor y creo en mi propia iglesia, más allá de lo que se haga legalmente. La ley. Claro, porque la ley establece que las iglesias pueden tener una persona jurídica de derecho público según la ley de cultos y evidentemente están inscritas. Muchas veces nos encontramos con personas que efectivamente no tienen iglesia inscrita, lo hemos visto con el caso del pastor Cid y en este caso también. Este señor, claro, estoy de acuerdo con Leo, que se comunicaba con el señor, pero con el señor Barriga para cobrar en la renta todos los días. Exactamente, no tenía nada. Quizás no era un pastor, era un astor. Era un señor Barriga, totalmente. Ahora, perdón, Oye, si fueras pastor,
por lo menos un mínimo de dignidad al lugar donde haces el culto a tu Dios. Pero mira la porquería, la mugre acumulada en el sector. O sea, un mínimo de respeto. Si tú dices representar a un Dios al cual adoras y veneras, mantén limpio por lo menos el lugar donde vas a rendir culto. Pero tú sabes que en Chile, el fondo, si yo digo quiero ser pastora y empiezo a predicar y ustedes me siguen, pero que así La iglesia sea, de Montserrat. uno se va transformando en pastor. Si finalmente es una cosa de hecho. Pero Es ojo como, que no, ojo yo que digo, ¿sabes depende- qué? Voy a ser gurú. No. Ahí no estoy tan de acuerdo, porque depende de la iglesia. En general, las iglesias evangélicas, la bautista, la pentecostal, la metodista, tienen cursos y se van formando para pastores. Pero te unge. En el caso, bueno, la iglesia católica es distinto. Tú haces una carrera de curas y, o sea, Pero te digo, pero está lleno de pastores sí, como estos. pero en ese caso no Claro, son pastores son oficiales, chantitos. Pero digamos. se autodenominan pastor. Ah, pero yo me y puedo- la gente del yo me puedo eso es lo que te autodenominar digo. cualquier Eso es lo que yo Pero planteaba. pero ¿Será tiene pastor o no? Tiene seguidores. Tiene seguidores. Eso- yo puedo decir, ya sé que yo soy pastora. Y yo empiezo a predicar y finalmente te atraigo por mi mensaje a ti y a Claro, ti. porque Y soy tú- la pastora del barrio. Porque tú no vas al pastor del barrio a pedirle el certificado de anotaciones vigente ni el título Claro. de pastor. Claro. Nadie hace eso porque Es no verdad. confía, porque con la verborrea que tienen muchas veces te seducen con sus cantos de sirena y uno termina ahí después como siguiendo Claro, pero para como no el flautista estigmatizar, no solo Hamelin. pastores, o sea, gurú, lo hemos visto Gurú muchas veces, es todo, sectas, claro. etcétera. Entonces, evidentemente, líderes muy mesiánicos. Políticos. O sea, hay que tener cuidado con eso Agrégalos también. también. Así que Leo. bueno, pastor Leo. Pastorcito Leo. Claro que sí, po. Claro. ¿Te escucho? Ahora sí. ¿Qué religión? Hermano ¿Qué Leo, ¿Qué religión inauguraría Leo? que igual que pena para los verdaderos pastores, la Que- gente sobre todo Es que los por eso digo cristianos lo que del son estigmatizar. de una O sea, fe a yo creo toda que hay que prueba. tener sí. cuidado porque evidentemente hay una población evangélica importante, bueno, población católica también, y bueno, son más del 40% de la población y merecemos respeto. Testimonio Lo que pasa- importante. sí, lo que pasa es que también es una estructura súper distinta a la Iglesia Católica que tiene como una jerarquía central. Aquí hay finalmente hartas iglesias Sí, y claro. hay hartos obispos evangélicos, no es solo uno porque son distintas. No es... Hay más autonomía, pero están tan agrupados en determinados como, no es como la conferencia episcopal, pero agrupados y efectivamente hay un orden mucho mayor que lo que había antes. O sea, la ley de culto permite eso. Pero yo estoy de acuerdo contigo. O sea, acá cualquiera se para frente a una persona y si tiene algo de verborrea, bueno, evidentemente Y se podría ser. autodenomina, pues ese es el tema. A mí me lo han ofrecido muchas veces. ¿Sí? Por lo demás, ¿sí? ¿El pastor de qué? Sería millonario. ¿Pastor de qué? El pastor del amor. Monse, Oleíto. Eduardo. Sí. A ver, lo que pasa es que acá no vamos a mostrar tampoco el rostro de esta persona, de esta dama, pero tiene que ver con que es una de las líderes territoriales de acá, de este sector de Santa Teresa con Santa Merced. Es muy breve la pregunta. ¿Qué significaba tener esta esquina, este supuesto culto evangélico acá al lado de ustedes? Terrible, Terrible. Así lo define. terrible. Suciedad, droga. Ay, perdón que viene el No, alcalde. pero dígame. Fuera de eso, asalto, droga. Ya. O sea, de evangelio, de Biblia, de fe, nada. Nada. Ese es el testimonio. Muchas gracias. A ver,